mis hermanos, bienvenidos una vez más a este estudio que estamos haciendo, el propósito eterno de Dios. Recordemos que el propósito de Dios nace desde antes de la creación del mundo. ¿Y cuál es? Que Dios quiere una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Dios tiene un corazón de padre. Así nace la creación, todo lo que hemos revisado. Vimos el templo, vimos los pactos del Señor. Vimos en el capítulo anterior el libro de Josué, en donde Josué se muestra el corazón de este hombre Josué desde joven hasta los últimos días de su vida, que siempre fue un corazón que buscaba a Dios. El Señor en esta etapa hace que entre el pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo vimos también como el Señor abre las aguas en el milagro también del río Jordán. Esto representa espiritualmente hoy nuestros dos bautismos, que es el bautismo del agua en el Mar Rojo y el bautismo en el Espíritu Santo del río Jordán, en donde se alcanza la promesa, se alcanza lo que el Señor quiere para nosotros. En donde los problemas, como lo vemos en la historia de Israel, están al otro lado. Habían gigantes, habían pueblos fortificados, pero está la mano del Señor con Josué, está la mano del Señor con el pueblo de Israel. Esto es un símil de lo que somos nosotros. Después de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, no es que los problemas se disipen y se vayan, sino que vamos a tener que enfrentar los problemas, las situaciones, tal vez las mismas situaciones que estaban siempre, pero ahora con la mano del Espíritu Santo con nosotros, con el poder de Dios en nosotros. Esta es la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice el Señor en esta etapa de la toma de las promesas? Dice: destruya todo, no se quede con nada y no cohabite con el enemigo. Eso dice el Señor. Y esto es un símil de nuestra vida espiritual después de nuestro bautismo. Nosotros tenemos que llevar a la muerte todas las cosas que no son de Dios, ya sean situaciones de vicios, problemas de carácter, temas familiares, cosas que van en contra de las cosas del Señor, pueden ser gustos inclusive, que están atentando contra las cosas del Señor. ¿Qué dice el Señor? No cohabite con esas cosas, sino que destrúyalas y potencie las cosas que son del Señor. Esta es una invitación para todos nosotros. Por esto la historia de Israel es un espejo de lo que somos nosotros como iglesia. En este momento, como les decía, está después del bautismo en el Espíritu Santo, cuando el Señor abre las aguas en el río Jordán. Vimos que Josué cometió un error. ¿Y cuál fue? Hacer un trato con los pueblos vecinos. Él fue engañado, sí, pero igual hizo un trato con estos pueblos. El Señor, ¿qué nos manda a nosotros? Siempre consultar a Dios antes de cualquier cosa y nunca cohabitar. Acá el propósito del Señor, que era subir a Israel a su estándar, que es el estándar original de la familia del Señor, comenzó a perderse un poco justamente por este trato que hizo y este juramento que hizo Josué con 4 pueblos. Estos pueblos no pudieron ser exterminados, que eran pueblos paganos, eran pueblos que tenían divinidades. Este era un pueblo que practicaba ritos de fertilidad, que tenían vidas totalmente desordenadas, y no desordenadas como las conocemos ahora, sino que hacían ritos de sacrificios humanos inclusive. Entonces estos pueblos se quedaron dentro de Israel y ahí está el problema. ¿Cuál es el llamado del Señor? Es nunca cohabitar con cosas que no son de Él. Esto hoy día está enfrentado a tu vida, a las cosas de tu corazón. No cohabite con el pecado. La palabra dice que nosotros no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. También la palabra nos muestra, ¿cierto?, que la paga del pecado es muerte y que no habite el pecado en nosotros. Eso es lo que dice el Señor. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros, mis hermanos, es ir al mundo, sí. Tenemos trabajos en donde está la gente del mundo, tenemos amigos, familiares inclusive que no son cristianos, y el objetivo no es salir de ellos, sino que ir a ellos, pero no participar en las cosas de ellos, no participar en las cosas que están fuera del propósito del Señor, sino que con nuestra imagen, con nuestra vida de Cristo, transformar al mundo y a esos espacios en donde también hay gente que no le conoce. En esta parte íbamos a continuar ahora con el libro de los jueces. Dejamos la historia en los últimos días de Josué, cuando Josué hace una profecía. Le dice al pueblo que el pueblo fue muy desobediente. Muchas veces Josué iba a la guerra solo con su tribu, que era Judá, y otros pueblos decían: nosotros no vamos a ir esta vez a la guerra. Eso hizo que el pueblo de Israel no pudiese conquistar toda la promesa del Señor.
¿Qué dice Josué? Josué dice, les he repartido por herencia todas las tierras que quedan y las conquistadas. Y por suerte las repartió. El Señor junto con Josué en profecía les dice, el Señor va a estar con ustedes siempre. El Señor los va a ayudar en la conquista y les va a entregar la tierra. Pero si ustedes se unen con los pueblos que quedan, formando matrimonios, cohabitando con ellos, dice que Dios no los va a expulsar de la tierra, sino que estos mismos pueblos iban a ser por lazo, por tropiezo, por azote y por espinas en los ojos. Esta es una profecía que Josué les da al pueblo de Israel advirtiéndoles que no cohabiten con estos pueblos, sino que extermine y destruya. Es el mismo llamado que Dios nos hace, pero esta vez, digamos, no en forma de maqueta como esa vez lo estamos viendo, sino en forma espiritual, a destruir todas las cosas que el diablo ha puesto en nuestra vida que no son de Dios. Y vamos a continuar con esta parte del estudio, en donde vamos a hablar acerca de lo que vino después de la vida de Josué, que fueron los jueces. Amén. Vamos a orar antes de partir. Padre Santo, muchas gracias por el estudio de hoy, por la bendición que es poder entregar tu palabra y poder ir desarrollándonos, Señor, en tu Biblia. Estamos, Señor Dios, estudiando tu palabra, libro tras libro, viendo, Señor, cuál es tu corazón detrás de todos estos eventos que ocurrieron, conociendo, Señor, lo que tú querías. Yo te agradezco por lo que tú estás haciendo en medio nuestro y por la sabiduría que tú pones en los pastores, Señor, y en todos los que enseñan tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, nos habíamos quedado en la etapa de la muerte de Josué. Y él hace una profecía. Dice, Dios los va a acompañar en todo y les va a entregar todas las tierras, siempre y cuando no cohabiten. Siempre y cuando no entreguen a sus hijas en matrimonio a los hijos de los pueblos paganos. Que no es un tema de formar una casta élite, sino que estos pueblos paganos, como les decía, practicaban ritos, sacrificios humanos, hacían todo tipo de perversión sexual. Dentro de los pueblos estaban, por ejemplo, los filisteos, que ocupaban las drogas para todo tipo de cultos. Ya sea un nacimiento, una muerte, ya sea cualquier tipo de acontecimiento, estaban las drogas presentes, este tema alucinógeno. Y el Señor dice, no cohabite con eso. Dentro de los pueblos cananeos, que había muchos pueblos que descendían de los pueblos de Canaán, entre ellos el amorreo, el jebuseo y el jerjeseo, ellos también tenían distintos dioses. Estaba Baal, estaba Astarot, estaba Belzebut, que es otro nombre, digamos, de esta divinidad que ellos tenían, que es otro nombre que se le da a Satanás. Dentro de estos dioses estaba Moloch, por ejemplo. El dios Moloch, que era una estatua de un demonio de esa época. Este dios que ellos tenían era una estructura muy grande de metal en forma de toro, con unas manos grandes, que era ahuecada por dentro y por dentro se le ponía fuego. Se ponía mucha leña y se encendía un fuego. Esta estatua de metal quedaba al rojo vivo con sus manos hirviendo. ¿Y qué hacía el pueblo cananeo? Que entre ellos estaban los amorreos, los jebuseos y los jerjeseos. Lo que hacían ellos es que tomaban a su hijo primogénito y lo entregaban en manos de Moloch, esta estatua hirviendo. Ponían al bebé recién nacido en las manos de esta estatua y el bebé se quemaba vivo. Estas manos estaban ardiendo y se quemaba vivo. El bebé gritaba, obviamente con el calor, y habían tambores alrededor. Estos tambores impedían que el grito del bebé, digamos, traspase el ambiente, sino que habían tambores grandes y había todo un rito horrible, mis hermanos, en donde la gente voluntariamente presentaba a su hijo primogénito. ¿Eso qué era señal? Era señal de que este dios, que es Moloch, iba a bendecir a todos sus hijos. Iba a tener una heredad muy grande si es que el hijo primogénito lo quemaba vivo frente a Moloch en ofrenda. Entonces, esto que dice el Señor de destruir estos pueblos, no es tan solo que eran pueblos que no conocían a Dios, sino que estaban practicando estas cosas terribles, y lo peor de todo es que lo estaban llevando al resto de la humanidad. Estos pueblos, como yo mostré hace un tiempo atrás, en el mapa había una ruta comercial, y estaban extendiéndose al resto de la humanidad. Por eso el Señor dice,
corte eso, destruya todo. Y como les digo, estaban los 9 pueblos practicando este tipo de prácticas, entre otras cosas terribles. Entonces, mis hermanos, no es tan solo que el Señor dijo que este pueblo no me gusta, así que ustedes vivan ahí, sino que usted conquiste y destruye estas prácticas. Entonces, mis hermanos, hoy día en la humanidad se ha salvado de muchas cosas, producto de que el Señor dijo corte y mate. Entonces, mis hermanos, el Señor acá les dice al pueblo de Israel: ustedes no cohabiten con este tipo de personas. Usted simplemente destruya. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El pueblo empezó a cohabitar. El pueblo fue a la guerra y destruyó las ciudades y tomó prisioneros a estas personas. Pero ¿qué dijeron? Que en estos consejos de guerra salen distintas ideas que se presume que son buenas ideas, pero en realidad no lo son tanto. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Para qué nosotros vamos a exterminar a este pueblo si podemos hacerlo esclavo de nosotros? Podemos esclavizarlo. Entonces, eso nos conviene. Y en el consejo, seguramente, en el consejo dijeron: bueno, esclavicémonos. Yo sé que se dijo que lo exterminemos, pero mejor esclavicémoslo. Y esta es la etapa. Este es como el inicio de la etapa del libro de los jueces. En donde, si lo vemos aquí gráficamente, hemos visto que la línea venía en bajada, ¿cierto? Desde que Josué hace un trato con estos 4 pueblos. Pero acá está la imagen de la historia de los jueces. Si se dan cuenta, es subir y bajar una y otra vez. Esta imagen que yo estoy mostrando es la imagen completa del libro de los jueces. Ya digamos en esta línea roja que hemos marcado como la historia de Israel, que sube y baja, sube y baja. El problema es que cada vez baja un poco más hondo. Y vamos a explicar un poco esta gráfica que está aquí, porque esta gráfica es clave y muestra un poco el corazón de Israel y también nuestro corazón. No sé si les ha pasado que en sus vidas nunca han avanzado, digamos, de manera lineal, sino que hay caídas y uno se levanta. Muchas veces uno siente que toca fondo y después se levanta y está un tiempo bien y después vuelve a caer y toca más abajo. Entonces, esta es la historia de Israel en la época de los jueces, y debo decir, mis hermanos, una terrible historia. Y la pregunta es: ¿por qué vamos a contar esta historia? ¿Por qué vamos a reflejarlo de esta manera, con subidas y bajadas? Para que nosotros no volvamos a repetir esta historia. Hay un dicho popular que se dice: un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir los mismos errores. Por algo el Señor puso esta historia, que es una terrible historia, lamentablemente. Pero, mis hermanos, no volvamos a cometer los mismos errores de una vida de sube y baja. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que nosotros debemos ir de gloria en gloria. Eso dice la palabra. No dice de subida y bajada. De gloria en gloria. Nuestra historia debe ir en ascenso. Y vamos a ver qué es lo que le ocurrió a Israel. Israel vivió en esta época de los jueces con 14 jueces. Existieron 14 jueces en Israel y esto se extiende por 300 años, no son pocos años. ¿Cuáles fueron los jueces? Estos jueces son los siguientes: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, que el juez es Débora, pero Barak junto con ella, Gedeón, Tola, Abimelech, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Este último, Samuel, siendo sacerdote, profeta y juez. Estos son los 14 jueces que estuvieron en Israel. Estos hombres que están aquí fueron guiados y fortalecidos por Dios para distintos servicios dentro de la nación, que ellos ejercían un papel de liderazgo. Pero cabe destacar que acá no fue un tiempo corto, sino que fueron 300 años. Desde la época de Otoniel hasta la época de Samuel, 300 años, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Vamos a contar un poco la historia producto de lo que acabo de contar, de los pueblos cohabitando con otras naciones. Ocurría que se cumplía la profecía de Josué, que ¿qué decía? Si ustedes cohabitan
y ustedes hacen pactos con estas naciones que practicaban estas cosas horribles, dice que estas mismas naciones los van a apresar a ustedes, los van a esclavizar y van a hacer espinas para sus ojos, van a ser como látigo. Eso les dijo Josué. ¿Y qué ocurría? Justamente eso. El pueblo de Israel comenzaba a hacer pacto con las naciones, comenzaba a practicar las cosas que hacían las otras naciones, que como les dije no son cosas simples, no son cosas pequeñas, sino que practicando todo tipo de aberraciones. Y estos pueblos se levantaban, se fortalecían y tomaban prisionero a Israel, más que prisionero lo tomaban como esclavo. Entonces, Israel, cuando estaba en esclavitud, que debo decir que no es la misma esclavitud egipcia, porque la esclavitud egipcia era mucho más benevolente, la esclavitud egipcia era laboral, en cambio esta tomaban hijos de los hebreos y los sacrificaban. Había un rito terrible que tomaban a mujeres, abusaban de ellas y el hijo que nacía lo degollaban y ponían su sangre en un tambor y huevos de ave lo ponían en ese tambor y quebraban estos huevos en el campo para que el campo diese más fertilidad. Ese tipo de esclavitud se estaba practicando, mucho más terrible que la de los egipcios. Entonces cuando Israel estaba así, en ese lodazal terrible de la esclavitud, sometido a vejámenes horribles, clamaban al Señor. Y esto ocurrió la primera vez que, digamos, cuando se cuenta la historia del libro de los jueces. Comenzaron a clamar al Señor cuando estaban en el fondo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se acuerda del pueblo de Israel y levanta un juez. Uno, de esta lista que estamos viendo, el primero es Otoniel. Y lo levanta y el Señor, ¿qué es lo que hace? Toma a Israel y lo vuelve a levantar y poner en el sitial donde debe estar. Conquistan estos pueblos, los destruyen a estos pueblos e Israel queda con más gloria inclusive que la anterior. Pero ¿qué ocurre después de años del gobierno de este primer juez que es Otoniel? Este juez muere. ¿Y qué es lo que pasa con el pueblo después de la muerte de Otoniel? Se dispersa. Y como este pueblo se encuentra bien, se encuentra ya con suficiente bendición de Dios, empieza a olvidarse de Dios. Después de la muerte del juez, empieza a olvidarse de Dios y el pueblo vuelve otra vez a los pueblos cananeos, vuelve otra vez a hacer pactos. Entonces, mis hermanos, el pueblo otra vez vuelve a caer en esclavitud y mucho más abajo. Y esta terrible esclavitud, como acabo de graficar con estas historias, que estas son solamente dos divinidades que mostré, que una es Moloch y otra es Astarot, pero los pueblos cananeos tenían más de 50 dioses y cada uno de esos dioses tenían sacrificios, distintos tipos y niveles de sacrificio, entonces esto era horrible. Y después se levantaba este segundo juez, Ahod, e Israel volvía a estar arriba, pero cuando moría Ahod, el pueblo se dispersaba y pasaba lo mismo. Entonces ocurre esto, un círculo vicioso. Lo que estamos viendo aquí es un círculo vicioso que duró 300 años, que giraba una y otra vez. ¿Qué es lo que ocurría primero? Lo primero era la apostasía, cuando estaban arriba, cuando estaban bendecidos por Dios. La apostasía, vamos a leer 14 veces en el libro de los jueces, porque hay 14 jueces, este texto: e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Porque no tan solo concertaban pactos, sino que practicaban las cosas de estos pueblos. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Acto seguido, ¿qué ocurría? Ocurría lo que se llamaba la conquista. Dice, lo vamos a leer 14, si tú lees el libro de los jueces, lo vas a leer 14 veces, este texto o textos similares a este. Y la ira de Dios se encendió contra Israel y Dios los dejó. ¿Qué es lo que ocurría con eso? Venían los pueblos y apresaban al pueblo de Israel y lo esclavizaban. Después de esto venía el arrepentimiento. Israel, cuando veía a un padre que tomaban a sus hijas pequeñas o grandes para hacer distintos tipos de sacrificio y cosas horribles, mis hermanos, el pueblo dice, entonces, este texto también lo vamos a encontrar 14 veces, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y le decían, Señor, ¿por qué estamos aquí?
no somos tu pueblo, Señor, ¿por qué nos tienes aquí? Yo les hago una pregunta, ¿Dios los tenía ahí? ¿El deseo de Dios era que estuvieran en ese tipo de esclavitud? Israel lo que hacía era clamar en ese momento diciendo, Señor, que no estás viendo lo terrible, somos tu pueblo, Señor. Pero hay algo que ellos no veían, que su propio pecado, cuando estaban bien, bendecidos por Dios, los llevaba a esa esclavitud. ¿Y qué hacía el Señor? Cuando escuchaba el clamor del pueblo de Israel, el Señor miraba este sufrimiento y mandaba a otro juez, a otro hombre. El Señor lo levantaba con poder. Entre ellos está, por ejemplo, Sansón, un hombre que Dios le dio fuerza para librar a Israel de estas terribles esclavitudes. Está Samuel, que el Señor lo usó grandemente. Está Jefté, que el Señor lo usó. Todos estos hombres que Dios usó como jueces hicieron que Dios levantaba. Y venía la cuarta etapa, que era la liberación por medio de un juez. Dice, y Jehová levantó a un libertador a los hijos de Jehová y los libró. Este texto que está aquí refleja lo que Dios hacía con Israel. Y los libraba y los levantaba. Ese texto, textos parecidos a este, lo vamos a leer también 14 veces, con los 14 jueces. Y quedaban arriba, ¿y sabe lo que dice la palabra? Dice que muchas veces que el Señor los levantaba, quedaban con mayor bendición que cualquiera de las veces anteriores. Entonces Israel gozaba, se quedaba gozoso, aquí arriba de este ciclo, por años. No es que inmediatamente empezaba a pecar, sino que por años se quedaba así. Pero moría el juez, ¿y qué pasaba en Israel? Volvía a este círculo vicioso. Israel hacía lo malo en la apostasía, después venía la conquista, después arrepentimiento y después levantaba un juez Dios a la liberación. Y así una y otra vez. Esto pasó por 300 años y pasaron 14 tipos de esclavitud terrible. La segunda más terrible que la primera y así sucesivamente. Y la liberación más maravillosa que la anterior y así sucesivamente. Esta historia que está aquí, tal vez que está relatando para muchos su vida, en donde Dios lo tiene arriba y después está abajo, en donde el Señor lo bendice y después vuelve a caer. Y eso, mis hermanos, en nosotros, si alguien vive de esta manera, de subida y bajada en el reino del Señor, ¿sabe lo que va a pasar eso? Va a provocar un cansancio en ti. Tal vez que tú ya lo has vivido, esta historia. Tal vez que tú ya la has vivido más de una vez. Provoca un cansancio en ti. Y provoca este pensamiento. ¿Para qué voy a volver a buscar a Dios si yo sé que voy a volver a caer? Yo sé que voy a volver a estar terrible. Porque cuando el Señor me levanta, después como que algo ocurre y como que me baja otra vez a este tipo de esclavitud. En este caso, en el de nosotros, del pecado. Pero la pregunta es esta, mi hermano. ¿Cómo está tu corazón en esto? ¿Te has preguntado si tu pecado es el que te ha hecho caer? Porque Dios dice algo claro. Dice, yo quiero que tú vayas de gloria en gloria, subiendo y subiendo. Que el segundo paso sea más arriba. Ese es el objetivo del Señor. El objetivo del Señor nunca va a ser caer y subir. Si nosotros caemos, es porque hemos cometido el error de caer en este círculo vicioso. Y este círculo vicioso, mi hermano, no se va a destruir nunca si ocurren estas situaciones. Cuando alguien dice, ¿cómo está tu oración? Tú estás ayunando, estás pasando tiempo tal vez en la noche orando al Señor, y la persona dice, no, la verdad es que no. ¿Por qué? Es que no tengo ninguna necesidad para ayunar. No tengo necesidad. No estoy pasando por conflicto, entonces no necesito orar con tanta fuerza. Debo decirte que si tú tomas esas decisiones, estás en el círculo vicioso de Israel también. O no sé si te pasa, y yo creo que a todos nos pasa. ¿En qué momento nosotros oramos con más fuerza? ¿En qué momento nuestras oraciones, tal vez que pasan más tiempo de oración y súplica, cuando hay problemas? Si hay problemas
Y tu oración aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y después se termina el problema, Dios lo soluciona y tu oración baja, tal vez que no se elimina tu oración, no es que dejas de orar, sino que baja a lo básico, estás en el círculo vicioso de Israel, en donde Dios es un libertador que te deja ahí arriba y después empieza a bajar y cuando estás abajo Dios te vuelve a levantar y ese círculo vicioso, mi hermano, debo decirte y te lo puedo decir inclusive en profecía, te va a cansar y te va a terminar destruyendo la vida espiritual. Porque nuestro nivel de oración y búsqueda no debería aumentar con los problemas. Simplemente debería tener el mismo nivel, fuerte nivel, no un nivel simple, con los problemas. Si no hay ningún problema en tu vida y ninguna situación, no debería bajar tu oración. No deberías tomarte unas vacaciones. O sea, el Señor ya me tiene tan bien que yo no necesito orar tanto. Cuando empiecen los problemas voy a orar. Grave problema. Porque ahí el enemigo se mete y empieza a cohabitar contigo. Y esto que está cohabitando, me refiero a distintos tipos de pecados. Pecados de vicios, pecados de adicciones. Me estoy refiriendo a pecados de situaciones del carácter, cosas familiares, cosas del trabajo que tú sabes que no están bien y las haces. Y uno dice, pero yo estoy bien, no creo que me pase algo malo. Va a venir, esas mismas cosas van a ser como espinas para ti. Va a ser como un látigo para ti. Y al final, tú vas a llegar a la conclusión de que la vida en Cristo no es una vida de gozo y no es una vida plena. Pero eso es plena responsabilidad de ti. Plena responsabilidad de ti. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros como hijos romper este círculo vicioso. Este círculo vicioso se tiene que destruir en nuestra vida. Porque si nosotros lo vivimos, nos va a destruir. Nos va a destruir y es más, va a empezar a generar el mundo habitando dentro de nosotros y Dios también habitando dentro de nosotros, un conflicto en donde lo más probable es que gane el mundo dentro de nosotros. Al final de la historia de los jueces de Israel, ocurre algo que era de esperarse después de 300 años. Pensemos que había muchos que vivían en esclavitud, fueron liberados y al final de su vida volvieron a la esclavitud, producto del pecado del hombre. Y este pueblo, al final, en el libro de los jueces, estamos hablando del último versículo del libro de los jueces, hace una expresión terrible, la verdad, terrible, a lo que llegó el pueblo de Israel en su corazón y en su vida. Vamos a leer el último versículo del libro de los jueces. Jueces 21-25. Así termina el libro de los jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro. Dos cosas terribles. No había quien gobierne y cada uno hacía lo que bien le parecía. Puedo completar lo que le parecía bien a sus ojos, a su manera de pensar. Esto es algo terrible que puede ocurrirle a la iglesia. Y esto es, si podemos decir, la decadencia de la iglesia o la decadencia de tu vida. ¿Sabes cuál es? Que Dios no te gobierne. Como dice aquí, no había rey en Israel. Y segundo, que tú hagas lo que te parece bien a tus ojos. Ese es el punto final y el quiebre de la vida de alguien que está, digamos, viviendo de repente en Dios y otras veces fuera de Dios. Al final va a decir, ¿cierto? O va a vivir de esta manera, sin Dios en su vida, gobernándole y haciendo lo que le parece bien. Aquí puedo, digamos, hacer un análisis de la iglesia. Yo siento, mis hermanos, personalmente yo siento que nuestra etapa de iglesia en Latinoamérica, y puedo decir, digamos, no tan solo Latinoamérica, sino las congregaciones que yo conozco en distintos países que he visitado aquí cerquita en realidad, he visto la misma realidad. No en todas, pero una realidad que se está volviendo común. Siento que estamos en la misma etapa del libro de los jueces. Siento que la iglesia está viviendo esta etapa, en donde Dios no gobierna a la iglesia y la iglesia hace lo que bien le parece.
Esto yo lo he visto. Como les digo, no en todas las congregaciones, no en todas, pero congregación muchas veces que voy a visitar, o amigos, tengo muchos amigos cristianos, que por ejemplo, antiguamente cuando yo era adolescente, tuve muchos amigos de otras congregaciones, algunos que también eran hijos de pastor, que eran de otro tipo de congregaciones y divisiones. Y el recasamiento, o sea, una persona divorciada que se vuelve a casar, para todas estas congregaciones estaba mal, que no se debía hacer, y las congregaciones no recasaban. Al menos la gran mayoría que yo conocía. Después de unos 20 años, en la etapa actual, en nuestra época actual, ¿cuál es la realidad? La realidad es muy diferente. La mayoría que yo conocí de estas congregaciones ahora están volviendo a casar por segunda o tercera vez a personas. Y eso que cuando se le pregunta a Jesús acerca del matrimonio, ¿qué es lo que dice? Dice que el que se separa y se vuelve a casar, ¿qué dice el Señor? Comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, o sea, con la mujer divorciada, comete adulterio. Eso lo dice el Señor y ahí cierra la puerta con respecto al recasamiento. Eso lo dice claramente el Señor. No hay forma de poder llevarlo a una interpretación. Eso es lo que dice el Señor. Dice, el que se separa y se vuelve a casar, comete adulterio. Y el que se casa, o sea, otra persona que se casa con la divorciada, la que fue tal vez víctima de un divorcio, también comete adulterio. Entonces el Señor está diciendo que el recasamiento es adulterio. ¿Qué hace la iglesia hoy? La gran mayoría de las iglesias que yo conozco, lamentablemente, vuelven a casar a personas. El matrimonio lo bendí, el pastor hace la ceremonia, vuelve a bendecir a otros matrimonios, pero yo debo decir algo, mis hermanos, responsablemente. Ese matrimonio puede un pastor dar su bendición, pero esa bendición no la va a dar Dios, porque Jesucristo mismo, salido de su boca, dijo algo. Entonces, por eso digo que la historia de hoy de la iglesia está pasando por el mismo ciclo del libro de los jueces. ¿Y cuál es este que hemos leído? En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jesús dijo algo. ¿Y qué dice la iglesia? Pero es que esas cosas que dijo Jesús son para tiempos antiguos, son para esos tiempos de Él. Hoy día nosotros tenemos que ser una iglesia más renovada, una iglesia que tiene, digamos, conceptos un poco más modernos. ¿Eso qué hace? Saca a Jesús del reinado de la iglesia y no pone a nadie reinando, sino que a hombres que hacen lo que bien les parece. Tal vez dentro de algún tiempo el aborto, muchas iglesias lo van a bendecir. Ahora, hoy día, nos parece descabellado. Hoy día tal vez algún hermano dirá, pero ¿cómo se puede ocurrir que un pastor va a bendecir un aborto? Pero tal vez dentro de 15 o 20 años va a estar este razonamiento. Esta pobre niña quedó embarazada de 14 años, tuvo un desliz con, qué sé yo, con alguien, y quedó embarazada esta niña. ¿Cómo vamos a destruirle la vida haciendo la mamá tan pequeña? Entonces, yo creo que el Señor es amor, Dios es amor, por lo tanto, ¿por qué no dejamos que se haga el aborto? Y mucha gente va a decir sí, ¿cómo Dios va a querer destruir la vida a esta niña? Que la maternidad no es para nada destrucción. ¿Cómo Dios va a querer destruir la vida de esta niña? Así que tal vez yo veo una imagen hacia el futuro, que un pastor va a poner a la niña ahí sentadita, embarazada, y va a decir, yo bendigo tu aborto en el nombre de Jesús, ve tú a abortar, que el Señor proteja tu vida, que guíe la mano del médico que va a abortar. Yo, lamentablemente, mis hermanos, veo eso. ¿A quién se le hubiese ocurrido, mis hermanos, 20 o 30 años atrás, a un pastor que defiende el homosexualismo? A una pareja de homosexuales siendo pastores. Y esto está ocurriendo en la iglesia. Entonces cada cual hace lo que bien le parece. Y yo veo, lamentablemente, en la iglesia, tal vez mundial, yo puedo hablar de las iglesias que solamente conozco y he visitado, que se hace lo que bien le parece, que no interesa lo que Dios diga, no interesa si es que está escrito en la Biblia, lo que interesa es
Pero es que, ¿cómo el Señor va a permitir esto? Aunque la Biblia lo dice claramente, pero uno dice, pero es que son cosas antiguas, uno tiene que modernizarse un poco, son otros tiempos. Eso hace que no haya rey en la iglesia, que es el Señor, y hace que cada uno de los miembros de la iglesia gobierne su propia vida a la manera que le parece. Y esto es lo más terrible. Ocurrió en la época de los jueces, pero mis hermanos, no debe ocurrir en nuestra historia. Y debo responsablemente hacerte ver esto, mi hermano, porque hay cosas que tal vez que puedan hacerte sufrir. Hay cosas que tal vez que puedan decir, pero ¿cómo no puedo hacer esto? Hay un rey sobre ti, mi hermano. Y este rey, ¿qué es lo bueno que tiene este rey? Que este rey siempre quiere lo mejor para ti. Si este rey te dice espere, ¿qué es lo que hace uno? Esperar. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Él conoce, Él sabe el futuro, Él conoce todas las bendiciones que vienen. Si nosotros pudiésemos ver el galardón de esperar, todos esperaríamos. Si nosotros pudiésemos ver, mis hermanos, el galardón de la santidad, todos nos guardaríamos en santidad. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo vemos. No vemos el galardón final de la santidad. Por eso pecamos. Por eso pecamos, mis hermanos. Entonces no caigamos en este círculo vicioso y no caigamos en esto. Y yo espero, digamos, el Señor que nos ha puesto a nosotros como pastores, que este versículo no se cumpla en nuestra congregación. Que no se cumpla. Puede que hayan hermanos que hagan lo que quieran, pero que no sea nuestra predicación. Que no sea nuestra predicación pastoral, porque ahí nosotros estamos cometiendo un grave pecado. ¿Y cuál es este? Y puedo llevarlo hoy día a la realidad. Este texto que dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este texto podemos modernizarlo y que ojalá no se cumpla en nosotros. En estos días Jesús no era rey sobre la iglesia y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto sería el colmo del pecado en la iglesia. Esa es una iglesia donde Satanás puede meterse y destruir a quien quiera. Por lo tanto, mis hermanos, como iglesia tenemos que luchar para que esto no se cumpla. ¿Qué es lo que ocurre? El pueblo se harta de caer en esclavitud y en libertad. Esclavitud, libertad. Esclavitud, libertad. El pueblo dice, a nosotros ya nos tiene cansado esta situación. Dios nos sube y nos baja, pero en realidad no era Dios. ¿Quién era? Era el mismo pueblo que insistía en pecar. Y este mismo pecado lo esclavizaba. Es lo mismo que pasa en nosotros. No es Dios, es el que te sube y te baja y que te mantiene bien y después te mantiene mal. No es Dios, mis hermanos. Muchas veces nuestro propio pecado. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver nuestra vida. Tu situación, mi hermano, de pecado no es simple, no te daña tan solo a ti, sino que también daña a la iglesia y tu familia y hace que tu familia caiga y vuelva a subir. Por eso es importante que seamos sacerdotes a la manera que el Señor lo dijo. ¿Y qué ocurre? En el último juez de Israel, que es Samuel, y esto queda en Samuel 8, el pueblo pide un rey. El pueblo dice, nosotros ya no queremos jueces en Israel. No queremos ningún tipo de juez, nosotros queremos un rey. En este texto expresado en 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 7, dice así. Esto se le dice a Samuel, el pueblo le dice a Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos ser igual que nuestros vecinos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo dijo, queremos un rey. Pero ¿qué es lo que no veía el pueblo de Israel? Que ya tenían un rey, que era Dios. Mire lo último que dice. Porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Tenían al rey más glorioso de toda la historia de la humanidad, que era Dios mismo reinando sobre ellos. Y este pueblo, ¿qué dijo? Queremos un rey. Queremos un rey. A nosotros nos interesan los jueces, porque miraban a hombres de Dios que Dios levantaba. Y dijeron, queremos un gobernante sobre nosotros.
Samuel les dice, si yo instauro un rey sobre ustedes, este rey va a servirse de ustedes. Va a tomar a sus hijas como concubinas. Va a tomar a sus hijos y los va a poner para que corran delante de sus carros. Y él se va a subir sobre ustedes. Y su gloria va a ser su ruina. Eso lo dijo Samuel, le dice al pueblo de Israel. Y miren la respuesta del pueblo de Israel. Esto también queda en 1 Samuel capítulo 8. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Así nacen los reyes de Israel. Nace producto de la rebeldía de Israel. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dios quería reyes en Israel? ¿Dios quería que un hombre los gobierne soberanamente a este pueblo? La verdad es que no. En esto incluyo, por ejemplo, al rey David. Que nos dice, el rey David fue el gran rey de Israel. Sí, pero Dios no quería que David fuese rey. Está expresado en este texto. Dios no quería que David fuese rey. El Señor igual lo hubiese levantado a David como un profeta en medio de este pueblo, porque David hizo grandes profecías. O tal vez como un juez lo hubiese levantado, pero Dios no quería que David fuese rey. Aunque esto parece muy extraño, porque dice la palabra que David era un hombre conforme a su corazón. Sí, pero el objetivo de Dios no era que fuese rey. Aunque Dios sí le dijo a Samuel, ve y úngelo como rey. Pero desde aquí en adelante, cuando el pueblo pide rey, el propósito del Señor se vuelve a truncar. Si la época de los jueces era de bajadas y subidas, desde aquí empezamos a experimentar una bajada tras otra de las más terribles. ¿Saben por qué? Y con esto termino el día de hoy, porque quiero explicar un poco la diferencia entre un juez y un rey. La diferencia entre un juez es esta, que al juez Dios lo levanta. Dios lo levanta. Por ejemplo, Gedeón. Este hombre Gedeón era un hombre del campo. No era un hombre que estaba en el palacio, no era un hombre que estaba en una corte real. Era un hombre que trabajaba en el campo. Y el Señor, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente, a ti te voy a levantar. Y el Señor lo lleva con un ejército de 300 a liberar al pueblo de Israel. El Señor le empieza a hablar, por ejemplo, a Samuel. Desde niño el Señor le empieza a hablar, le dice, tú vas a ser juez de Israel. Y otro detalle de los jueces. ¿Qué pasa con el hijo de un juez? ¿El hijo de un juez es juez? No. El hijo de un juez tiene solamente ese título, hijo de juez. No es que su hijo va a ser juez. ¿Pudo pasar? Sí. Sí. Y hay casos que hijos fueron levantados como jueces. Pero no quiere decir que un hijo de un juez necesariamente sea un juez. Estoy hablando entonces que no es un cargo de genealogía. No es un cargo que va de generación en generación, a diferencia de un rey. ¿Qué es el hijo del rey? El hijo del rey es rey. Y el nieto del rey también es rey. Y así las generaciones de este rey. Entonces, mis hermanos, aquí está la diferencia más grande. Que Dios levantaba de distintos lugares jueces. Miraba hombres que Dios capacitaba y decía, este joven yo lo voy a capacitar para ser juez. Y después en otra tribu, ni siquiera de la misma tribu, en otra tribu el Señor decía, a este yo lo voy a levantar. Pero al rey, el Señor, porque lo pidió el pueblo, lo levantó una vez y de ahí todas sus generaciones van a ser rey. Y nada nos dice, mis hermanos, que el hijo del rey va a ser un buen rey. Nada nos dice que el hijo del rey David iba a ser un buen rey, o que su nieto, o que su tataranieto. Y así en el futuro vemos, y vamos a ver en el próximo capítulo, cómo se levantan hombres despiadados. Hombres en el trono dispuestos a hacer cualquier cosa menos a agradar a Dios. A diferencia de un juez, que Dios mismo le hablaba a este juez y lo levantaba. Por lo tanto, quiero dar una enseñanza final para la iglesia hoy con respecto a esta etapa de la transición entre jueces y reyes. Nunca, mis hermanos,
un hijo de un pastor es pastor. No por ser hijo de pastor va a ser el futuro pastor de la iglesia. Porque si hacemos esto, si hacemos que el cargo pastoral sea desde una familia, vamos a transformar la iglesia como en la época de los reyes, que es peor que la época de los jueces. Entonces, mis hermanos, el Señor te puede levantar a ti y te quiere usar a ti. Si es que se levanta cualquier hombre que ama al Señor, que busca al Señor, empieza a servir, empieza a Dios a darle gracia, administración, empieza tal vez en él levantar un ministerio pastoral, nadie puede decir, pero usted no es hijo de nadie, o sea, usted apareció de repente, usted no puede ser pastor. Eso sería grave en la iglesia, porque Dios no quiere reyes en la iglesia. Tenemos un rey, que es el Señor. Él es el Señor y Él es el que levanta hombres. Por lo tanto, el cargo pastoral, apostólico, profético, evangelista, maestro, es patrimonio de Dios para la iglesia, no para la familia pastoral. Yo soy pastor, mi padre es pastor. Yo podría decir, como muchas veces he escuchado, yo soy segunda generación pastoral. Hay otros hermanos que pueden decir, nosotros somos la quinta generación de pastores y gloria al Señor. Pero no es una restricción. No es, ¿quién es tu padre? Si tu padre no es pastor, entonces tú no puedes ser pastor. Ahí hay un problema. Un problema grave, mis hermanos. Porque ahí entonces estamos dándole valor al apellido y no a la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor te va a usar a ti. Te puede y te quiere levantar a ti. No necesitas tener una familia detrás. Sí puedo ver que hay bendición familiar. Cuando hay un hombre de Dios que busca las cosas de Dios, hay mucha bendición familiar. Sus hijos son beneficiados y conocen la gloria del Señor y tal vez que se libran de muchas cosas que otros no se libraron por no tener padres cristianos. Y el Señor quiere esto, quiere familias que sirvan al Señor, hijos y generaciones. Pero los cargos de liderazgo en la iglesia no son patrimonio de la familia que está en liderazgo, sino que el Señor puede levantar a cualquiera. Siempre con guianza y con gracia. Y como nosotros siempre decimos, nosotros no somos nombrados pastores. Yo no fui nombrado pastor. El pastor Miguel Pérez, Héctor Celis, más conocido como Tito, el pastor Eugenio Correa, ellos no fueron nombrados pastores, sino que fueron reconocidos pastores. Que hay una diferencia muy grande. Para nombrar, yo debo decir, desde ahora en adelante usted va a ser pastor, por lo tanto, su trabajo va a ser este y este. ¿Pero qué hace la iglesia? Y según la palabra, reconoce pastor, reconoce lo que Dios ha puesto. Entonces no se le pone una labor, sino que esa labor ya la está haciendo. La iglesia reconoce que ese está sirviendo. Tiene un corazón pastoral, ya está guiando gente, ya está tomando personas y la está haciendo fructificar y está guiando a la iglesia a otras cosas y la iglesia reconoce y mira y dice, ese. La iglesia completa lo reconoce. Por lo tanto, la iglesia reconoce a sus líderes, no los nombra. No hay un curso para pastores. Ahora usted vaya a estudiar teología y cuando vuelva tiene su diploma de título pastoral. No, el Señor los levanta, mis hermanos. Amén, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. 3 cosas importantes el día de hoy. No caiga en el círculo vicioso de Israel, que cuando está bien deja de orar y cuando está mal su oración aumenta. No, su oración y búsqueda debe ser siempre constante. Segundo, no deje que no haya rey sobre su vida y no haga lo que bien le parezca, sino que haga lo que su rey, Dios, dice en su palabra. Y en tercer lugar, Dios te va a usar a ti, independiente de tu familia, de tu sangre, si tienes un papá que fue, digamos, pastor o no, el Señor te va a usar a ti. Todo va a depender de tu corazón y tu búsqueda de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo con tus hijos. Yo te ruego que tú sigas fructificando, Señor, esta información, esta palabra, Señor, de este libro de los jueces, que no repitamos, Señor, el mismo patrón de buscarte cuando te necesitamos solamente, porque esto lleva a la perdición. Esto lleva a transformar nuestra imagen tuya como Rey y como Padre a la imagen, Señor, de un salvavidas, de alguien, Señor, que nos viene a rescatar. Esa es nuestra imagen, Señor. Tú nos rescatas.
Tú, Señor, haces estas cosas, pero tú quieres que vayamos de gloria en gloria, ir aumentando, Señor, cada vez tu presencia manifiesta en nosotros. Yo te agradezco por la palabra de hoy. Sigue bendiciendo a tus hijos y revelando tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, en la próxima reunión vamos a hablar acerca de los reyes en Israel y toda esta etapa en donde hubieron hombres que reinaban el pueblo de Israel.